Buenas tardes, señor Miguel Ángel Gallardo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy amable. Quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Usted de dónde proviene? Yo provengo del municipio de Guamo, parte rural de Cerrezuela. Eh, Usted es poeta, ¿verdad? Pues no dicen, sino que trabajando mi énfasis mental me pude dar cuenta de que yo tengo un talento y sometido a prueba ese talento, descubrí que mi talento es la poesía, tanto que llegué a decir que siento la poesía como un líquido que se filtra en mí y destruye mi interior apocalíptico. Y también puedo agregarle a ese encuentro con la poesía sincera, es, es que la poesía es mi realidad, lo demás son realidades circunstanciales para llegar a ella. Y en ese momento en que me doy cuenta de que mi énfasis mental es la poesía o mi talento, o mi pasión, entonces cierro ese momento diciendo que a truco hermoso de la poesía, cuanto más la quiero menos la comprendo, porque al inquietarme la poesía y sentirla, vivirla, estudiar su causa, de dónde viene, entonces me di cuenta de que una de las personas que menos sabe poesía soy yo. ¿Qué es lo que lo influenció a usted a hacer poesía? Bueno, la persona clave que moldeó mi actitud de poeta fue mi padre, porque él era un ciego y en circunstancias especiales fui el hijo favorecido de llevarlo de un lugar a otro a partir del momento en que yo cumplo 3 años y medio, hasta cuando él muere, ya yo bordeo los 10 años, y él era muy sabio en el momento en que él requería de mí algún compromiso más veloz, o que yo lo llevara de un lugar a otro porque le gustaba comprar su ganado y revenderlo, negociar con el ganado. Entonces, Ujú. él recurrió a mí motivándome por medio de versos, chistes, anécdotas, adivinanzas, poemas, dichos, tanto que un día entré a estudiar a la escuela y no pude hacer pintura, no pude pintar nada sino diseñar palabras. El primero entonces que hace todo un trabajo causal, ancestral, para mí en la poesía es mi padre. Y entonces un día cierro todo con un ensayo sobre mi padre que termina diciendo: mi padre, un héroe, lo he visto erguido despedirse de la noche y sobrio encontrarse con el día, arrullando el desvelo sin tornarse vencido. Todos los árboles se parecen a mi padre. Él saluda al viajero de pie, a la lluvia y a las huellas enigmáticas del tiempo. ¿Qué estilo trabaja usted en su poesía? Hay un estilo que es propio en cada ser humano que trabaja la poesía. No puedo decir que solamente los poetas que hacen versos son poetas, sino toda aquella persona que ama lo que hace, que siente lo que hace, tiene disciplina para hacerlo, se enfoca. Esa es su poesía. Por ejemplo, un médico que investiga apasionadamente, la poesía de ese médico es la medicina. Hay una cosa especial en mí, es que yo hago versos, pero claro, además de hacer versos, soy profesor de lecturas, hago cositas más para bien de la humanidad. Un estilo que me ha llevado
a estudiar sus teorías es el verso libre. Y el verso libre nace con los poetas malditos, unos poetas que cambiaron la forma mínima de la poesía de la época medieval, de la época más para acá, feudal, todas esas cosas. Y el padre de esta poesía, del verso libre, de la poesía moderna, es Charles Baudelaire, un francés que abre su estilo con el libro Las flores del mal. Y dentro de dentro de esos elementos poéticos que él presenta al mundo, está por ejemplo Carroña, que es un texto que muestra no a su novia toda elegante, viva, bailarina, no, sino como una carroña, y de ahí sale la manifestación de lo que es la vida, hasta reconvenirla como la novia de él en momentos que no son apropiados como en el instante en que vive, que es un momento de contradicciones, y por eso son declarados poetas malditos. Tanto que la historia dice que una vez Charles Baudelaire estaba prisionero, ya habían quemado sus versos y todo, pero ya lo habían sacado por otro lado, y habían quemado sus versos, y el joven que lo cuidaba era un joven alguacil, y se acercó y le dijo: usted está aquí prisionero porque usted es corrupto. Es la primera vez que estudio la palabra corrupto, cuando le dicen a Charles Baudelaire: usted es corrupto, usted corrompe la juventud. ¿Cómo se le ocurre decir cosas? Y Charles Baudelaire había dicho había expresado un sentimiento donde hablaba de la rosa, y la gente andaba diciendo que la rosa es bella por sus pétalos y comparó los... Entonces él se atreve a decir que la rosa no es bella por sus pétalos, sino por la espina. Eso, y lo de Carroña y las flores del mal, todo eso va acarreando un problema contra él. Y el joven alguacil va y le dice al juez que la respuesta que le dio Charles Baudelaire desde el calabozo, cuando él lo increpó porque era corrupto con la juventud, él le dijo: no, yo no escribo para ustedes, yo escribo para los muertos. Entonces el juez se reconvino y dijo: ah, sí, es que los poetas son locos, vaya, suéltelo, ponlo libre. Entonces, pero no es que los poetas sean locos, lo que sucede es que los poetas ven la injusticia donde otros no la ven. Ese es el problema del poeta, porque el poeta es el más político de los políticos. Por eso en una guerra, yo estudiaba por ahí basura un poco, dice que los primeros que hay que matar en una revuelta donde hayan poetas es a los poetas. Luego siguen los artistas, luego siguen los pintores, pues artistas son todos. Y así sucesivamente. Luego los filósofos. Y después las personas que estaban ayudando, apoyando a las manifestaciones de incomodidad que sentían esas personalidades que fueron decapitadas. Entonces tenemos que allí el verso libre parte la historia de la poesía, y es Charles Baudelaire el padre de la poesía. Pero hay otro elemento clave en la poesía que es Hölderlin. Hölderlin es ponderado por Martin Heidegger, y sería bueno rescatar a Hölderlin, porque si una eminencia, un sabio filosófico como es Martin Heidegger, no tomó otro poeta sino Hölderlin para mostrar el mundo. Mire una muestra, mire una muestra. Dice Hölderlin: lleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre vive y goza esta tierra. ¿Qué quiere decir Hölderlin en eso? Que viene casi paralelo, más allá de Charles Baudelaire. Lo que quiere decir es que este país está lleno de doctores, de políticos, de todos los títulos. El mundo está lleno de títulos, papados, cardenales, generales, hasta poetas. Y el mundo anda hundiéndose. Y el poeta, ¿qué es lo que quiere? Como dijo Kiyosaki:
si estás en el hoyo y llegas a comprenderlo, al menos no siga cavando. Eso es lo que quiere el poeta. ¿Cuál es el proceso de elaboración de una de sus poesías? El proceso para la elaboración de no solamente mis poesías, sino de la poesía en general, es que la poesía está tocando tres elementos: a la poesía misma, a la vida y a la verdad. Y el caso es que las tres, la poesía, la verdad y la vida, solamente se estudian y se comprenden y se trabajan hasta la profundidad, con una mente brillante, una inteligencia profunda, cuando usted comprende que en un estudio de estos, tan grande como es la poética, tiene que ir a la forma, al contenido y a la esencia. Por eso un verso no se puede hacer así de cualquier manera. Un verso tiene que reunir las consecuencias de un pasado histórico. Si uno va a ser poeta, tiene que estudiar la historia de la poesía. Si uno va a ser músico, tiene que estudiar la historia de la música. Eso no es que voy a empezar a hacer aquí versos. No, no, no. Eso hay que estudiar la historia. Si usted no estudia la historia, no sabe a dónde va el corte que lo lleva a usted. Usted empezaría a hacer palizadas de palabras, y palizadas de palabras no se admiten. Ahora, en un momento, le quiero presentar uno de los poemas claves que encierra la garantía para mostrar que he estudiado, que he leído, que soy un hombre de lectura, y que para hacer ese poema debo haber leído mínimo unos 400 libros, si no, no, y ese poema lo demuestra. Por eso yo no puedo ser un poeta de verdad, estoy hablando de verdad, un poeta de verdad, cuando por ejemplo he leído 2, 3 poemas y por ahí cualquiera y me atrevo a sentimentalmente decir un verso o agregarlo. No, la poesía es la máxima expresión del conocimiento. Por eso hay que mirar esto desde un punto científico, artístico y poético y filosófico. Por ejemplo, el caso del estudio tiene que ser desde la causal, el efecto, la disciplina y la felicidad como suma. Entonces, si usted estudia todo eso y se da cuenta que usted es talento poético, usted ya puede hacer eso. Y la llave maestra para entrar en su cerebro y reconvenirse con la poética que usted tiene allá es la lectura. Si usted no lee, está perdido. Sí, porque leer es recibir, bueno, reciba. Y escribir es dar, escriba de poemas, de poemas. Entonces cualquiera no puede encaramarse al estrado de la poética, no, así no es. Y para llegar a comprender cuál es la forma de, de la poética, cuál es el contenido de la poética y cuál es la esencia de la poética, tenemos que reconocer primero qué es la vida, segundo qué es la verdad y tercero qué es la poesía, qué es el resultado de lo que dije antes. Esas son situaciones que marcan una calidad mental bastante exigida o exigente. Sí. Entonces, por ejemplo, miren este reconocimiento que vamos a hacer a los tres elementos. Ya usted conoce la luna. La luna, si no está cerca a usted o frente a usted y de noche, no le da luz. En cambio, el sol, en este momento, por ejemplo, hay mucha nube, pero el sol está alumbrándonos a nosotros. Y tercero está usted. Entonces, miremos esta forma versificada que voy a hablar para aclarar todo lo que es la forma, el contenido y la esencia. Digamos esto: la luna más grande que el sol frente a tus ojos, el sol bordeando tus ojos
más grande que la luna. Y tú, más grande que la luna y el sol, piensas en ellos. Claro, ahí está la poética, ahí está la vida, ahí está la esencia. La luna es más grande que el sol siempre que esté frente a mí y esté libre de sombras. El sol está bordeando nuestros ojos, esté donde esté nublado, esté lloviendo, pero existe la luna y existe el sol como esencia porque usted existe, porque usted piensa en ello. El mundo existe porque usted piensa. No porque mi mascota no sabe que existe el mundo, en cambio usted sí sabe que existe el mundo porque usted piensa. ¿Y qué es pensar? Pues pensar es dilucidar sobre el discurso del mundo, que si está pobre usted tiene que enriquecerlo. ¿Cómo se enriquece el discurso del mundo? Por medio de su discurso. Eso es fundamental. Si usted no estudia, el discurso del mundo se paraliza. Eso es importante saberlo. Entonces tenemos que la poesía es la vida. Becker, una vez un estudiante cuenta la historia que un joven estudiante le dijo, poeta, maestro, ¿y qué es poesía? Y el poeta Becker, un español, le dice, señalándolo. Y preguntas a mí de esa manera, ¿qué es poesía? Poesía eres tú. Entonces, hagamos la traducción. Si dice que el joven es poesía, pues la vida es la poesía, es la misma vida. Y hablando de la verdad, que también es la misma poesía, porque la vida es verdad y la verdad es poesía, miremos que a nosotros no nos han enseñado a reconocer la verdad. La verdad es aquello que está oculto en uno. Martin Heidegger, vuelvo a tomar a Martin Heidegger, el filósofo alemán. Él dice, no busque usted la verdad en otra persona, la verdad está en usted. Es lo más recóndito, la verdad es lo oculto del oculto. Entonces él, como es también un poeta, pero él es filósofo, él se reconoce filósofo, más no poeta, pero sí critica a la poesía y hace valorar lo que es la poesía. Y él le dice, nos dice eso, la verdad es la ocultación del oculto. Pues claro, es la poesía que está oculta, porque ya decíamos que persiguen a los poetas, los tratan de locos, porque uno no, con el respeto que voy a, con el respeto suyo, uno no come el cuento, uno no come cuento, perdóneme la palabra. Entonces, si Martin Heidegger, ese gran filósofo, dice que la verdad es lo oculto, la ocultación del oculto, entonces interpretando a Martin Heidegger, digamos que la verdad es lo oculto del oculto del oculto, ¿sí? Y es verdad, no, yo no debo buscar la verdad ni en usted, ni en ella, ni en ninguno. La verdad está en mí, la verdad está en usted. Sigamos, para aclarar un poco más, digamos un ejemplo, siguiendo a Martin Heidegger. Sí, los teletipos traen una noticia muy seria, por eso todos la ponen en duda, porque la única verdad que existe es la mentira. Y entonces para tranquilizar, digamos de otra manera, la verdad es el sol, la verdad es la lluvia, la verdad es el aire, el agua, y tú, sin la verdad. ¿Cuál es la aplicación que usted le da a la poesía en su vida? ¿O cómo aplica la poesía en su diario vivir? Sí, la poesía tiene infinidad de aplicaciones porque la poesía es todo. Pero para usted es todo. Como hay alguien que dice que la poesía es la nada. Traduciendo en poesía la nada es todo. Y todo, todo lo que haga una persona y que no le produzca felicidad es porque no está siendo tocado por el hilo poético, un hilo poético que uno tiene, una armonía que uno tiene. Todo ser humano tiene una armonía. Por eso es que hay que buscar el talento. Y encontrando el talento, entonces la fibra poética alimenta esa emocionalidad que produce el talento al médico, el talento al arquitecto, el talento al químico, al biólogo, el talento al artista, el talento al filósofo, el talento al profesor, el talento a la profesora.
si la persona no vive en armonía y no ama la naturaleza y no ama, por ejemplo, el curso del aire, el curso de la lluvia, significa que todo se estanca. Entonces uno aplica, hay una situación y es que para ir cerrando esta parte, es bueno saber que el hombre viene a este mundo a ser feliz y para ser feliz debe aprender a vivir poéticamente. ¿Cuál es la obra con la que usted más se identifica? Hay una situación muy especial y con la obra que he estado más cerca a ella desde mi vida, es un ensayo, un texto o libro, llámelo usted como quiera, es El porqué del poeta, donde coloco todo mi sentimiento poético, mi vida poética, mi rebeldía poética, mi armonía poética, mi gracia poética. Aunque yo tengo otro libro escrito que se llama Mis primeros 70 años, que es un compendio de la historia de Miguel Ángel Gallardo, desde la noche que me engendraron o el día que me engendraron, hasta cuando cumplo 70 años. Y es un compendio del psicoanálisis. Yo trabajo en psicoanálisis a través de mi vida y estoy estudiando psicoanálisis para apoyar esta cabeza que posee tantas riquezas como la suya. Entonces yo tengo que aprender a manejar mi cerebro, mis diferentes compartimientos, como son mis 3 cerebros, mis neuronas, mis redes neuronales, mis centros de inteligencia, mi todo, porque la cabeza de uno es una gran mansión y ya habíamos dicho reiterativamente que la lectura es la llave maestra para entrar al cerebro de uno. Y también me precio en ese libro, me estoy saliendo un poquito del porqué del poeta, pero es importante la historia de mi vida porque a través de ella también se da la poesía, es mi poesía. Entonces yo tengo allí todo ese legado de lo que ha sido mi vida, porque mi vida no es solamente un poeta, ese es mi talento, yo lo trabajo y todo lo que hago debe estar tocado por la poesía. Tengo otro libro que es, este libro, mira, este libro se llama La fantasía en la lectura. Este es el resultado de una tesis de grado y este libro sale de allí de un posgrado que hago en la Universidad de Ibagué, todo sobre lectura. Pero es una lectura significativa de carácter hermenéutico. La lectura para que rinda debe ser de carácter hermenéutico. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un método filosófico que nos lleva a la comprensión genuina del texto de lectura. Pero también se va más allá, porque la hermenéutica es laica, ya no es mítica. Fue mítica al principio, pero ahora es laica y yo la trabajo como profesor de lectura. Digamos que la hermenéutica es un método filosófico que nos lleva a la comprensión genuina del comportamiento humano. Si usted está bien con los que está o no está, eso es la hermenéutica, la lleva a pulsar la amistad, a ver cómo está la amistad. No sea que esté rodeada de psicópatas o peligrosos hombres o mujeres. Pero la hermenéutica es un método filosófico que nos lleva a la comprensión genuina del objeto de estudio, para que usted no compre una casa que ya esté embargada o sirva de fiador a una persona que apenas usted firme como fiador tiene que seguir pagando la cuenta. La hermenéutica es necesaria, como la fantasía, que es el saber que uno tiene en la mente, se llama fantasía, que es el resultado de la reflexión contemplativa a la reflexión introspectiva por medio de la configuración sacada de fotocopias vivas, copias vivas que uno saca de la naturaleza, del mundo, de la universidad, y se vuelve conocimiento ese acontecimiento, que es la universidad,
y por eso en cualquier momento usted puede viajar a estudiar, a trabajar con un legado ya artístico o lo que sea, pero esa fantasía, el conocimiento de fantasía en la cabeza del hombre. Hay uno que me ha llevado muy cerca a mi vida, es Familia Lectora, es un libro que trabajo como diseño, para que cada uno lea de acuerdo a su propio método, no se ponga a copiarse un método, si quiere acostarse boca abajo, boca arriba, leer un texto, lea, pero lea lo que le gusta, pero lea. Entonces, es ese fin, mi idea es la lectura. Pero hay otros textos, por ejemplo, para textos. Para textos tiene muestras tan especiales como este cuento Los días y a diario hay uno que se resta. ¿Sí? Son paratextos, frases que van saliendo al lado del poema, que no alcanzan a ingresar a un poema, y entonces quedan como sueltos y yo no los pierdo, yo los coloco, no como epígrafe, porque epígrafe es el que ya los va a utilizar, entonces yo los tomo noblemente como paratextos. Que hay otros ensayos, otros trabajos que tengo, como Mi padre, primera poesía, Mamá. En los primeros tiempos escribí una colección de poemas que se llama Poesía para la Vida, número 1, 2, 3, 4 y 5. Hay otro texto que se llama Por las calles de tu cuerpo. En fin, ahorita estoy trabajando en laboratorios de lectura, laboratorios de descubrir talento, apoyar talento. Porque el mundo no va a cambiar así usted tenga el ejército más poderoso del mundo, así usted tenga los títulos más grandes del mundo. El mundo cambia cuando el hombre o la mujer individualmente descubran su talento y lo asocian para la grandeza del mundo y para bien de toda la humanidad. Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. Muy amable.